Hoy quería compartir con vosotros, dentro de ese itinerario, llámese proverbios, llámese la misma palabra, hoy el Señor me trajo una serie de pensamientos reforzando que su palabra es verdad. La trascendencia de aceptar que su palabra es verdad. Y así como nos damos cuenta a lo largo de la vida que la búsqueda de la verdad es la que nos da confianza, es la que nos da seguridad, seamos honestos. Cruzamos un camino porque entendemos que ese camino nos lleva a su destino. Por tanto, buscamos verdad. En todo pasaje bíblico se dan dos hechos cuando estamos acercándonos al Señor, al Jehová Trino. El primer hecho que aceptamos por fe es que el Señor Todopoderoso, Él es Rey. Y el segundo hecho que aceptamos por fe es que en ese texto que leemos se pronuncian palabras que expresan una voluntad a fin de que se cumpla. Esto es algo muy importante también, porque así como en la vida real, cuando recibimos un texto, sea administración, sea una carta de alguien, sea una información, analizamos quién la envía, quién la redacta, quién la firma. Pues en la palabra de Dios se da el hecho de que, por un lado, el Señor es el Rey y que lo que estamos leyendo son palabras que expresan su voluntad, con el fin de que estas palabras tengan cumplimiento. Cuando estudiamos las relaciones de Dios con su mundo creado, del cual tú y yo formamos parte, vemos cuán trascendente, cuán importante es que recibamos esta información en términos de que Dios es soberano, Dios es el Rey y por tanto lo que nos dice su palabra es verdad. Cuando pensamos en el mundo antiguo, por ejemplo, el rey como gobernante absoluto, vamos a decir, los reyes, durante la época de su reinado, durante la época que les tocaba gobernar, vamos a decir, ellos se comunicaban, vamos a decir, por medio de dos maneras, diríamos, en dos niveles y con dos fines. Por ejemplo, todo rey en el ámbito en el territorio, en la comunidad, en el país o pueblo que gobernaba, vamos a decir, hacía escribir una serie de decretos, una serie de leyes, y eso, vamos a decir, determinaba un ambiente, vamos a decir, judicial. El rey era como el juez, era el que tenía la autoridad. Era un ambiente fiscal también, porque a veces estaba relacionado con finanzas. Y era un ambiente cultural, porque también el rey era el que determinaba
qué información era la que se tenía que vivir ahí, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que vivían en su territorio, el territorio que él gobernaba, que se llamaban sus súbditos, vamos a decir, recibían esa información sí o sí. Sí o sí. También, vamos a decir, ese mismo rey tenía como un segundo nivel en el cual se transmitía una información a sus súbditos con el fin de despertar en ellos un tipo de relación, un tipo de comunicación, vamos a decir, para que la gente entendiese, aceptase y gustase de lo que escuchaba, ¿no? Por ejemplo, si esto lo traemos a la Biblia, vemos que la palabra de Dios también tiene este doble carácter. O sea, en la palabra de Dios, vamos a decir, se expresa tanto en lo que nos rodea, nuestro entorno, y también se expresa acerca de nosotros, diríamos sus súbditos. Porque vamos a decir, aquellos que escuchamos la palabra de Dios, aquellos que nos identificamos con la palabra de Dios, aquellos que voluntariamente aceptamos el mensaje, somos sus súbditos. Entonces, vamos a decir que el Señor Todopoderoso escribe unos decretos, escribe unas leyes para establecer el ambiente en el cual hemos de vivir. Y esto es muy trascendente, como vamos a ir viendo enseguida. Muy trascendente porque es lo que determina, vamos a decir, nuestro presente y nuestro futuro. Porque de hecho, vamos a decir, uno de los motivos por los que haya tanta desgracia en el mundo también es precisamente por eso, porque la mayoría de las personas se desarrollan en un ambiente que no les satisface, en un ambiente que acaba con ellos. Antiguamente se decía, ¿no?, que por ejemplo las personas se morían por el tema de la salud. Pero resulta que los que piensan se están dando cuenta que ahora que tenemos tanta ciencia, tanta medicina, igual muere más gente que antes. Muere más gente que antes. Y ya no podemos decir que es por la salud. Porque Dios, como hemos escuchado otras veces, nos ha diseñado de una manera que solamente en comunión con Él, vamos a decir, recibiendo su información, vamos a poder sobrevivir. Entonces, una de las palabras claves que tenemos que darle importancia acerca del Señor es cuando Él dice, sea, por ejemplo, sea la luz, sea... Cuando el Señor Todopoderoso, Rey, decía, sea... Entonces eso era algo muy importante y muy trascendente, porque vamos a decir, aquí empezaba su mandato soberano. Diríamos que esa parte estaría dentro de lo que, vamos a decir, se podría llamar la Torá real. Torá es la palabra hebrea que se traduce como ley en el Antiguo Testamento y que es la que, vamos a decir, expresa, recoge de forma oral o de forma escrita la instrucción de Dios soberano. Por ejemplo, esta Torá tiene un triple carácter. En esta Torá, vamos a decir, se recoge la ley. Dios expresa su ley por medio de mandamientos y por medio de prohibiciones, con sus correspondientes sanciones
Algo que también lo vemos en la vida práctica, ¿no? Vemos que se generan leyes, vemos que los jueces, vamos a decir, son los encargados de que esas leyes se lleven a la práctica, porque nuestra condición humana es la desobediencia. Normalmente, si somos honestos, cuando obedecemos algo es porque nos conviene, porque nuestra naturaleza lleva aparejada desobediencia, desde niños, ¿Qué es lo que llamamos el pecado que hay en nosotros? Esa caída que hubo, y por tanto nos gusta, nos brota, sí o sí. El mismo Pablo solía decir, ¿no? No hago lo que quiero. Hay veces que también nosotros pasamos por ese trance, ¿no? Pero yo no quería hacer esto y lo he hecho. Pero yo no quería decir esto y lo hemos dicho, ¿no? Siempre vivimos con esa lucha. Por eso la importancia de escuchar los decretos, mandatos de Dios y llevarlos a la práctica, porque eso hace que nos vaya bien. Y obviamente Dios, como nos conoce, tiene que poner sanciones. Y por más que Dios sea un gran rey, su deseo no es vivir distanciado de los súbditos. Porque los reyes antiguos, obviamente, creaban una distancia muy grande entre sus súbditos. La idea era más que le obedeciesen, no tanto que se relacionasen. En cambio, Dios, el Dios creador de los cielos, de la tierra, el Todopoderoso, su intención es lo contrario. Él nos hizo, Él nos diseñó, Él nos creó con la intención de que Él y nosotros pudiésemos comunicar, pudiésemos tener una relación muy cercana. Vamos a decir, una relación de amor. Pero en una relación de este tipo solo puede existir cuando las dos partes se conocen mutuamente. Dios, como nuestro hacedor, nos conoce. Vamos, por ejemplo, vamos a ver, en Salmo 139, por favor. Salmo 139. Vemos desde el verso 1. Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Señor, la sabes toda. Diríamos que el Señor, como Rey, tiene la ventaja, porque Él sabe exactamente lo que hay en nuestra mente, sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón, y por eso Él se nos da a conocer. Él siempre toma la iniciativa. En el libro de Romanos hemos leído algunas veces, nadie busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Cuando le buscamos es porque Él ha tomado la iniciativa, Él ha puesto en tu corazón y en mi corazón esa inquietud, y cuando le damos respuesta a esa inquietud, vemos que nos satisface, nos hace bien. Por tanto, Dios quiere hablarnos también para movernos a hacer lo que Él quiere, lo que Él ha diseñado. Porque recordemos, la frustración, la tristeza, la angustia, la ansiedad siempre va a estar presente en la tierra mientras no conectemos con Dios. Porque estamos hablando de un diseño. Estamos hablando de un diseño. Y aunque surgen muchos pensadores y surgen muchos intelectuales que dicen, recordemos tú y yo que todos esos se mueren.
Y la mayoría se mueren de maneras muy tristes. Eso es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención. Todas esas personas que crean, que piensan, que dicen el ser humano así ya está, y la grandísima mayoría, por no decir todos, mueren en la pura tristeza, en la pura frustración. O sea, ni ellos mismos se creen las cosas que escriben, las cosas que gestionan ellos, ¿no? Pero aquellos que hemos escuchado la llamada de Dios sabemos que cuando esa llamada inicial es atendida, esa inquietud es respondida y empezamos a interesarnos por las cosas de Dios y empezamos a probar, a andar conforme Él nos sugiere, observamos que nos va bien. Por eso el carácter de Dios es invitarnos. Él nos invita. Él nos invita para instruirnos. Él nos invita para ponernos en antecedentes de lo que Él ha hecho. Por ejemplo, cuando leemos los 3 primeros versículos en el capítulo 1 de Génesis, es muy interesante cómo se ve pues, la manera en que Dios crea, la manera en que Dios diseña, la manera en que Dios presenta las cosas. Siglo XXI y algunos científicos empiezan, pues, parece que la vida se hizo en el agua. ¿Has esperado 21 siglos para eso? Cuando eso está escrito en la Biblia. Etcétera, etcétera. O sea, Dios se comunica con nosotros y Dios nos pone al corriente de lo que Él ha diseñado. Yo me doy cuenta que a veces una manera de dar testimonio es cuando alguien comenta una cosa de esas, ¿no? Oye, ¿has escuchado? ¿Te parece que Pues mira, eso viene en el libro de Génesis. Eso viene... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Mira, ven, vamos a leer. Porque recordemos que la Biblia lleva muchos años. Y en esos versículos, Génesis 1, vemos, sea la luz, sea las plantas, sea el mandato de Dios. Porque cuando Dios determina algo, sí o sí se cumple. Por eso es tan importante que conozcamos su palabra, porque por medio de su palabra vamos a conocer su voluntad. Su palabra. Llanamente su palabra. Leer, orar en humildad y recibir. Leer, orar en humildad y recibir. Si me acompañáis en el Salmo 33, vemos, Salmo 33, vemos en el verso 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por eso es tan importante que asumamos sí o sí, que el diseño de Dios se lleva adelante. Así como en los niños se descubre que cuando a los niños se les instruye, la palabra instrucción habla de perseverancia. Eso es una palabra muy difícil para los que vivimos en casa de oración Las Artes. Creo que no forma parte de nuestro castellano porque nos cuesta mucho esa palabra, perseverancia. Y el Señor cuando habla de instrucción se refiere a eso. Hoy, después, mañana, al otro, al día siguiente, a la semana siguiente. Y en cambio a nosotros nos cuesta mucho, porque pensamos que lo hacemos una vez y ya está.
pedí perdón una vez por mis pecados y pensamos que ya, con eso ya está todo. Y la experiencia nos demuestra que igual le hemos pedido perdón y el siguiente paso ya hemos metido la pata. Dios hizo un diseño. Dios creó todo lo que nuestros ojos ven, incluso lo que no ven, y con el paso del tiempo leemos. Dice fulano que ha aparecido no sé qué, dice fulano que se ha descubierto no sé qué. Bueno, lo has descubierto ahora, pero eso ha estado siempre, porque el diseño de Dios es Él creó todo. Luego es importante considerar, como vemos en Génesis, que Dios se dirigió al primer hombre, a la primera mujer, y le dio instrucciones. Por eso tenemos tantos problemas en la vida. Porque buscamos instrucciones de personas que muchas veces ni conocen de Dios, ni saben de Dios, ni tampoco nos llevan a la palabra de Dios. Y obviamente tomamos decisiones que, como no forman parte del diseño de Dios, pues sus consecuencias solo es cuestión de esperar. Y como hemos dicho tantas veces, luego el resto de nuestra vida es corregir esos errores, solamente por no buscar a Dios. Es que a Dios no se le puede ver. Es que lo que pide Dios es difícil. Es que las cosas que escribe Dios yo no entiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Tú puedes atascarte ahí, pero analicemos la cantidad de decisiones que tomamos en nuestra vida y acarrean unas consecuencias que luego nos damos cuenta que no son de nuestro agrado. Por eso es tan importante leer la Biblia. Por eso es tan importante leer un poquito, porque por medio de esos poquitos va entrando en nuestra mente lo que aquí dice. Nuestra expresión favorita es: no entiendo ese texto. Los niños tampoco entienden, y cuando obedecen saben que les va bien. Por eso dijo Jesús: sed como niños. Obviamente no se refiere en que seamos pequeñitos otra vez, sino esa actitud de el Señor lo dice, pues adelante. Y después ver que normalmente cuando el Señor nos pide algo siempre es bueno, aunque no lo entendamos. Los que más entienden son los que más problemas tienen, porque siempre encuentras algo al día siguiente que no te gusta, que no te convence. Recordemos, el diseño de Dios es para tener una comunión con Él, no para entenderlo todo, no para conocerlo todo, no para saberlo todo. Por ejemplo, hay gente que estudia mucho la Biblia, hay gente que navega mucho en la Biblia y ellos mismos suelen decir: cuanto más veo, cuanto más leo, cuanto más descubro, me doy cuenta que no sé nada. La misma palabra de Dios dice que cuando estemos en la eternidad, aún ese tiempo no nos va a ser suficiente para conocer a nuestro Dios. Por eso es tan importante pedir esa humildad de lo que recibo, obedecerlo. Lo que recibo, obedecerlo. La mayoría de los materiales que están colgados en la red, que se han escrito para conocer a Dios, que se han escrito para saber acerca de Dios, que se han escrito para, etcétera, etcétera, ver, acercarnos al pensamiento de Dios,
hablan de cosas del futuro. Y como dicen unos pocos, solamente unos pocos enseñantes, ¿por qué gastamos tanta energía en el futuro y no obedecemos el presente? Por ejemplo, el Señor nos dice, guarda mis mandamientos. Pues vamos. Quizás si obedecemos, igual de paso se nos regala entender algo más del futuro. Pero esto es un deporte nacional, es un deporte muy extendido entre el pueblo cristiano, que nos interesa más lo que ha de venir y mientras perdemos de vista las bendiciones de la obediencia, ¿no? Dios habló al hombre, Dios habló a la mujer, eso lo vemos en Génesis, les dio unas instrucciones, esto, lo otro, comportar así con los animales, comportar así con el crecer, el multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Se inició unas relaciones y luego, como sabemos, debido a la desobediencia, eso se interrumpió y hubo problemas. Eso es una aplicación muy importante para nosotros. Siempre que recibamos luz en un tema y optemos por la no obediencia, pues vamos a tener consecuencias. Y normalmente parte de esas consecuencias son insatisfacción. Por ejemplo, acompañarme dentro del Salmo, del libro de los Salmos, al 147, por ejemplo, leemos en el versículo 15. Dentro del Salmo 147, verso 15 dice, Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana. Derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Cuando uno se fija en textos como estos, se da cuenta de que hay un orden, se da cuenta en que, el hielo pasa por estas características, el frío funciona de estas maneras. Y solamente le damos crédito cuando lo dicen pues los del tiempo, o cuando lo dicen los biólogos, cuando resulta que ya lo tenemos aquí escrito y establecido. Por eso es importante que asumamos que la Biblia, vamos a decir, abarca todas las circunstancias y acontecimientos que ocurren en el mundo. Por ejemplo, en la misma palabra de Dios vemos cómo la historia es cíclica, cómo muchas veces hay acontecimientos en algunos lugares del mundo que desembocan en catástrofes, y eso lo vemos también en nuestras ciencias sociales. Por eso ahora estamos escuchando tanto acerca de vienen tiempos muy difíciles. El Señor nos está avisando. Normalmente en el Antiguo Testamento vemos que el Señor avisa incluso con años de antelación. Y ahora mismo, en el tiempo que nos está tocando vivir, todos hablan de eso, menos la Iglesia. Gran parte de la Iglesia sigue pensando que, eso es una tormenta de la cual siempre hemos salido airosos. Cuidado, porque toda película en algún momento tiene su fin. Por eso es tan importante
acercarnos a la palabra, tan importante, humillarnos, Señor, yo no participo de esto, Señor, perdóname, porque yo esto no he obedecido, Señor, perdóname, porque yo esto son pegas y pegas y pegas. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Jeremías. Jeremías 1, Jeremías 1, verso 10, vemos aquí, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Dios usó a este varón para dar a conocer a su pueblo los acontecimientos. También lo vemos más adelante en Isaías. Por eso es tan trascendente que asumamos que la palabra de Dios es un instrumento en la cual se reflejan todos los asuntos humanos que se van a dar. Los arqueólogos hoy en día siguen descubriendo cosas y dicen, uy, mira, esto viene en el libro tal del Antiguo Testamento. Uy, mira, estas inscripciones que han aparecido, me suena que en alguno de los libros del Antiguo Testamento viene reflejada, etcétera, etcétera. Acompañarme, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 17, verso 30. Fijaos lo que dice el versículo 30 del capítulo 17 de Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es muy importante para ti y para mí en este día de hoy. No sabemos, para contextualizar, si vendrán aquí los rusos, no sabemos, para contextualizar, si llegarán aquí los misiles, pero la palabra de Dios nos exhorta a que nos arrepintamos, a que le busquemos de corazón. Si eso lo hacemos, os garantizo que lo que venga no nos va a preocupar. Obviamente siempre preocupa porque nos cuesta los cambios. Pero cuando uno pone su confianza en el Señor, esa tormenta ya no es tan grande, ya no es tan insostenible. Porque seamos honestos, ¿por qué funcionan tanto los psiquiatras y los psicólogos? Porque las personas tienen cosas en su mente que no pueden sostener. Y Dios, por medio de su diseño, quiere establecer esa relación contigo y conmigo, como lo hizo con su pueblo, Israel. Pero también ellos olvidaron. También ellos fueron tercos. También ellos fueron olvidadizos. Por eso hoy es buen día para ponernos a cuentas con el Señor. Hoy es buen día para hablar con el Señor y reconocer dónde está mi corazón, cómo está mi corazón. Por eso la palabra de Dios hemos de recibirla, hemos de obedecerla y hemos de dar crédito y credibilidad a todo lo que en ella se expresa. La esencia del orgullo, la esencia de nuestra altanería, muchas veces está en que no queremos escuchar esa palabra. Por ejemplo, si me acompañáis a Jeremías,
Jeremías 13, 13, verso 10. Dice, este pueblo malo, que no quiere escuchar mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirlos y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada. Todo aquel que no busca a Dios va detrás de otros ídolos. Por ejemplo, esta semana que ha terminado, esta semana que muchas personas se han incorporado a sus rutinas laborales, habiendo salido, por ejemplo, de su ídolo de vacaciones. Durante estas 2 semanas ya no se hablaba de misiles, ya no se habla apenas de Ucrania, ya no se habla apenas de cosas feas. Por eso Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Y por medio de esa relación, vamos a Isaías. Isaías 65, verso 16, dice, el que se bendiga en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jure en la tierra por el Dios de verdad jurará. O sea, vamos a decir que en la medida que confiemos en nuestro Dios, en la medida en que pongamos nuestra fe en este Dios, creador de los cielos, de la tierra, creador de ti, creador de mí, Él quiere establecer esta relación, porque su palabra es verdad. Por ejemplo, si vamos al Salmo 119, Salmo 119, en el versículo 151, Salmo 119, versículo 151, leemos, cercano estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Por qué el Señor se describe de esta manera? ¿Por qué describe sus mandamientos de esta manera? Por ejemplo, los mandamientos de Dios tienen estabilidad, tienen permanencia, porque en medio de esos mandamientos, vamos a decir, se establece lo que Dios quiere hacia la vida tuya y la vida mía, o sea, de los seres humanos, en todas las épocas. Todo se repite. O sea, algo que se dan cuenta los que manejan las ciencias sociales es que después de una catástrofe viene una calma, pero cuando pasa un tiempo se vuelve a dar otra catástrofe, básicamente porque los que viven no tienen memoria histórica de los que vivieron. Por eso los hijos de Dios tenemos la ventaja de que si vamos a la palabra y ahí nos advierte, guarda mis mandamientos porque aquí hay protección, búscame porque te va a ir bien. Por ejemplo, hemos escuchado durante muchos años que la tierra en la cual nos toca vivir, nuestros ancestros que eran cristianos, pero nuestros ancestros, porque las nuevas generaciones no son como nuestros ancestros. No hay el mismo temor de Dios, no hay el mismo respeto a las cosas de Dios. Incluso estos días analizaba y venía a mi corazón, la iglesia del presente, somos una iglesia donde compartimos el Evangelio, pero no nos damos
no nos entregamos a las personas. Por ejemplo, hoy se leía en... Bueno, ahí llama. Óscar, ¿qué te has leído ahí? Perdón. Vale. Ahí se mencionaba, por ejemplo, mete al vagabundo en tu casa. Seamos honestos. ¿Quién hace eso hoy? Yo mismo le digo al Señor, Señor, perdón, porque no soy capaz de hacerlo. Lo digo públicamente, no soy capaz de hacerlo. ¿Cómo queremos que la gente conozca de Cristo si solamente compartimos? Mira, si haces esto te irá bien. No es mentira. Pero los testimonios vivos, eso dan autoridad. Es sencillo decirle a alguien, pasa por este camino. Y luego resulta que tú no lo transitas, tú no lo cruzas. El Evangelio consiste en darse. El Evangelio consiste en amar. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en las promesas de Dios? Porque nosotros mismos sabemos y vivimos que nuestras promesas humanas no son sostenibles. Por ejemplo, en los tiempos en que vivimos, muchas relaciones ya no se sostienen. Porque hay matrimonios donde de la noche a la mañana una de las dos partes ya dice algo distinto a lo que dijo al principio. Relaciones sociales ya no se sostienen como antes. Por eso es tan importante la figura del notario. Dicho sea de paso, yo he conocido personas que han ido al notario, hazme una escritura sobre esto, y si no se da, para formular la denuncia. Resulta que tampoco lo hacemos, por el coste que tiene. Dios nos ha creado para tener una relación personal con Él. Y eso solamente nos va a dar satisfacción. Pero tenemos que vivirlo nosotros. Porque eso está limitando el Evangelio que compartimos. Estamos muy limitados en la transmisión del Evangelio. Decimos muchas cosas que nosotros mismos no vivimos. Transmitimos mucha información que nosotros no terminamos de interiorizarla. Hablamos de amor, pero muchas veces confundimos el amor con relacionarnos con aquellos que o piensan como yo o me van a corresponder con lo que yo les estoy dando. Y eso no es el diseño de Dios. ¿Es duro? Sí. Pero mejor es reconocer y humillarse ante Dios. Justo estos días el Señor me está tratando con ese tema. Entre las personas que vienen a por alimentos, hay una persona que viene de la calle, es una persona muy agresiva, es una persona muy envolvente, y cuando estoy con él me doy cuenta que llega un tiempo donde me saturo. Y luego tengo que pedirle perdón al Señor, porque me doy cuenta, Señor, no soy capaz de amar. Hemos entendido que el Evangelio es compartir a alguien y ya está, el Señor hará la obra. Sí, muchas veces la hace, porque tú y yo estamos aquí porque Él ha hecho su obra. Pero necesitamos ver amor. Muchas iglesias están llenas porque los que suben al púlpito tienen buena oratoria. Pero como me habéis transmitido muchos de vosotros, poca distancia. El que se humilla será levantado. Si buscamos al Señor,
Él nos va a humillar, pero en la medida que empecemos a asumir sus decretos, sus mandamientos, Él nos va a levantar. Porque ese es su diseño. Porque así como Dios hizo al ser humano, así como Dios nos enseñó unas pautas para cómo cuidarnos, Dios menciona en su palabra que tenemos que cuidarnos, pero solamente hacemos caso a los de la bata blanca, cuando dicen cuidado con esto, que le va a hacer daño. Pero el mismo Señor ya nos da esas pautas de cómo hemos de cuidarnos. Y eso mismo es aplicable a la fe. Porque si no buscamos a Dios, si no leemos su palabra, si no pasamos tiempo con Él, nos estamos separando, nos estamos quedando con lo que estamos aprendiendo que se llama religión. Cuidado con vivir en el autoengaño. Cuidado con pensar que solamente por venir a un local ya está. Aceptemos el desafío de Dios. Aceptemos la invitación de Dios. Aceptemos humillarnos. Señor, no entiendo esto. Él nos lo va a revelar. Pero seamos honestos siquiera con Dios. Seamos valientes siquiera con Dios. Porque Dios nos ha creado para funcionar por medio de la adoración, por medio de guardar su ley, por medio de guardar su verdad, por medio de desarrollar honestidad en la vida, esa disciplina, ese autocontrol, ese servicio a Dios y los semejantes. Y si esto escasea, yo particularmente no creo que esto nos lleve a la salvación, la ausencia de todo eso. Porque esto más bien nos puede llevar a una muerte espiritual. Es cuestión de observar. Sabemos que las promesas de Dios son verdad. Hemos cantado hoy cánticos. Hemos alabado al Señor reconociendo sus promesas. Por ejemplo, vamos a ver en Hebreos. Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Mediante el cumplimiento de sus promesas. Sabemos que Dios cumple sus pactos. Sabemos que Dios jamás falla a aquellos que confiamos en su palabra. Abraham lo comprobó después de unos cuantos años, cuando recibió la noticia de que vas a ser padre, y después de algo más de 20 años vio el nacimiento de su heredero. Estamos acercándonos al final. En aquellos días, hace unos siglos, donde la Biblia era más aceptada, estamos hablando también de Europa, donde se entendían más las promesas contenidas en la Escritura, esto ayudaba mucho a sostener una vida de fe. Porque cuando hay una firme creencia en las promesas, estas nos van a ayudar a resolver nuestro afán, nuestra ansiedad. Si buscamos más las promesas, nuestra mente va a estar más tranquila ante cualquier cambio. Va a dar más tranquilidad a nuestro espíritu.
no vamos a desfallecer bajo las presiones de la vida. Los hijos de Dios nos privamos de los más sólidos consuelos debido a nuestra incredulidad, debido al olvido de las promesas de Dios. En el siglo XXI hay miles de creyentes incrédulos y eso no es coherente. O creemos o no creemos. No hay ninguna necesidad tan grande que no pueda ser satisfecha, consolada, aliviada por las promesas de Dios. Pensemos, ¿de qué manera nos dirigimos cada día a Dios si no conocemos sus promesas? Cuando uno medita en las promesas de Dios, cuando uno piensa en las promesas de Dios, eso es un tesoro en la oración. En otros tiempos estas cosas se entendían, porque las corrientes de pensamiento que habían eran más permisivas. Por ejemplo, hoy una de las corrientes de pensamiento en el cristianismo, llamada cesacionismo, nos ha privado de esta práctica tan bonita y saludable de meditar en las promesas de Dios, de fundar nuestra fe en ella. Se han levantado muchos siervos de Dios que dicen que esto ya no es así. ¿Por qué? Estamos terminando. ¿Qué es un cristiano? Porque a veces decimos, yo soy cristiano. Yo pertenezco al Señor. Podríamos pensar, un cristiano es una persona que acepta la palabra de Dios, vive amparado en la palabra de Dios, se somete sin reserva a la palabra de Dios. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Versículo 21. ¿Tenemos? 10, 21 dice así: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. En el libro de la verdad. El cristiano cree, el cristiano confía en este libro. Sus ojos se dirigen al Dios de la Biblia. Y así como a su Padre, y así como hacia el Cristo de la Biblia, como su Salvador. El cristiano dice que la palabra de Dios no solamente le ha convencido de pecado, sino que le ha asegurado el perdón. El cristiano dice que su conciencia está cautiva a la palabra de Dios y aspira a que su vida está en línea con ella. Para los que tomáis nota, en el Salmo 119 hay un montón de versículos que mencionan lámpara es a mis pies tu palabra, por ejemplo. El cristiano tiene las promesas de Dios delante de él cuando está orando. Sus preceptos, sus mandatos también están delante de él cuando se mueve en la vida entre los demás hombres. El cristiano sabe que la palabra de Dios habla directamente. Sabe que la palabra de Dios le ha creado, le va a ayudar a crear y le va a ayudar a controlar y le va a ayudar a ordenar las cosas que le rodean. El cristiano sabe
que todas las cosas, como dicen las Escrituras, que Dios dispone para su bien, distribuye en sus circunstancias y las acepta con gozo. El cristiano es un hombre independiente porque usa la palabra de Dios como referencia. Esa ha de ser nuestra referencia. Para discernir lo que se ofrece, no acepta nada que no reciba aprobación en la Escritura. El cristiano busca agradar a su Padre. No se mueve en la línea de si esto es pecado o no es pecado. Cierra tus ojos. ¿Por qué esto que estamos leyendo nos cuadra tan poco con lo que vivimos? ¿Por qué no consultamos con nuestra conciencia y le preguntamos, ¿dónde está la dificultad? ¿Por qué nos cuesta tanto descansar en sus promesas? ¿Por qué nos cuesta tanto determinar creer en sus promesas? ¿Por qué dejamos pasar las semanas y los meses atascados en las mismas angustias, en las mismas inseguridades que nuestros vecinos? La palabra de Dios dice que somos sal y somos luz. Nos dice que la sal, si no hace su labor, será hollada y pisoteada. Yo me animo a mí mismo, porque le estoy pidiendo al Señor que me ayude en esa tarea. Me animo a mí mismo y te animo a ti que estás escuchando. Que dentro de lo que nos ha de venir, dentro de esos tiempos difíciles, no nos preocupemos por los misiles, sino más bien preocupémonos por si somos sal y somos luz. Porque si no, como dice Dios en su palabra, tal vez seremos hollados, tal vez seremos pisoteados. Tal vez el Señor nos está avisando. Su colmo. Tal vez la situación está llegando a su colmo. Seamos valientes. Seamos honestos. Y digámosle al Señor, ¿dónde está la dificultad? Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, reconocemos que hay muchas cosas que no obedecemos. Señor, reconocemos que hay muchas cosas que no entendemos, pero tampoco te las preguntamos. Señor, reconocemos que de nuestra boca salen frases que nosotros mismos no vivimos. Señor, reconocemos que también nos quejamos, que también nos lamentamos, que también nos angustiamos, como aquellos que no conocen. Señor, ten misericordia de aquellos que decimos ser tus hijos. Ten misericordia, Señor, de aquellos que decimos ser tus hijos. Señor, danos otra oportunidad, Señor. Danos otra oportunidad, Señor, para que anhelemos buscar esa intimidad contigo, Señor. Danos otra oportunidad, Señor. Tú llevas un tiempo avisándonos
que vienen tiempos difíciles y aquellos que no somos diestros en estar tiempo contigo, lo vamos a pasar mal. Tal vez cuando lleguen esos tiempos, muchos de los que estamos aquí vamos a desaparecer. Y no por cambio de domicilio, sino porque tal vez tiraremos la toalla. Tal vez abandonaremos. Señor, no permitas que eso acontezca. Señor, como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque escaseen los alimentos, aunque cambien muchas cosas, Señor, que podamos decir, tú estás entre nosotros. No nos sueltes, Señor. No nos sueltes, Señor. No lo podríamos soportar, Señor. Todo puede escasear, todo puede faltar, pero Señor, que tu presencia no nos falte. No nos sueltes de tu mano, Señor, porque eso sería insoportable, Señor. No nos sueltes, Señor. Y danos una oportunidad más, Señor, de conocerte, de intimar contigo, Señor. Aunque sea lo último que hagamos en este día, Señor. Recibe la gloria. Recibe la honra. En el nombre de Jesús.